esta revolución cubana, sin preocuparse por sus motes, sin averiguar qué se decía de ella, pero oteando constantemente qué quería el pueblo de Cuba de ella, fue hacia adelante, y de pronto se encontró con que no solamente había hecho o estaba en vías de hacer la felicidad de su pueblo, sino que se había volcado sobre esta isla. Las miradas puristas de amigos y enemigos, las miradas esperanzosas de todo un continente y las miradas puristas del rey de los monopolios. Pero todo esto no surgió de la noche a la mañana, y permítanme ustedes que les cuente algo de mi experiencia que puede servir a muchos pueblos en circunstancias parecidas, para que tengan una idea dinámica de cómo surgió este pensamiento revolucionario de hoy. Porque la revolución cubana de hoy, continuadora, sí, no es la revolución cubana de ayer, aún después de la victoria, y mucho menos es la insurrección cubana antes de la victoria. De aquellos jóvenes que en un número de 82 cruzaron en un barco que hacía agua en las difíciles zonas del Golfo de México, para arribar a la costa de la Sierra Maestra. A estos representantes de la Cuba de hoy hay una distancia que no se mide por años, o por lo menos no se mide por años en la forma correcta de hacerlo, con sus días de 24 horas y sus horas de 60 minutos. Todos los miembros del gobierno cubano, jóvenes de edad, jóvenes de carácter y de ilusiones, han, sin embargo, madurado en la extraordinaria universidad de la experiencia y en contacto vivo con todo el pueblo, con sus necesidades y sus anhelos. Todos nosotros pensamos llegar un día a algún lugar de Cuba y tras de algunos gritos y algunas acciones heroicas y tras algunos muertos y algunos motines radiales, tomar el poder y expulsar al dictador Batista. La historia nos enseñó que era mucho más difícil eso que derrotar a todo un gobierno y respaldados en definitiva por la más grande fuerza colonial de toda la tierra. Y fue así como poco a poco cambiaron todos nuestros conceptos y nosotros, hijos de las ciudades, aprendimos a respetar al campesino, a respetar su sentido de la independencia, a respetar su lealtad, a reconocer sus anhelos centenarios por la tierra que les había sido arrebatada y a reconocer su experiencia en los miles caminos del monte. Y cómo los campesinos aprendieron de nosotros el valor que tiene un hombre cuando en sus manos hay un fusil y cuando ese fusil está dispuesto a disparar contra otro hombre, por más fusiles que acompañen a ese otro hombre. Los campesinos nos enseñaron su sabiduría y nosotros enseñamos nuestro sentido de la rebeldía a los campesinos. Y desde ese momento hasta ahora y para siempre, los campesinos de Cuba y las fuerzas rebeldes de Cuba y hoy el gobierno revolucionario cubano marchan unidos como un solo hombre.